Bien, saludos estudiantes de la Gilberto Concepción de Gracia. Estamos aquí en el Salón de Física y hoy vamos a aprovechar esta oportunidad para repasar un poco lo que hemos estado discutiendo durante los últimos días. Nosotros ya hemos hecho varias prácticas de solución de problemas verbales. Sin embargo, sé que todavía hay dudas. Una de las dudas que hay es que no hemos utilizado todas las fórmulas posibles. Como ya yo les expliqué, existen 4 fórmulas que nos pueden resolver los distintos problemas de aceleración constante cuando nosotros queramos conseguir desplazamiento, tiempo, velocidad inicial, velocidad final o aceleración. Fíjense que tenemos 5 variables y existen 4 posibles fórmulas que yo les he hecho el favor a ustedes de despejarlas para las distintas posibilidades. Vamos a ver que antes de resolver un problema verbal, yo tengo que reconocer que existen lo que se llaman las unidades, que son, para efectos nuestros, las letras que acompañan usualmente un número en nuestro problema verbal. Por ejemplo, si estuviéramos buscando desplazamiento, el número que contiene una letra M, luego de dicho número, va a ser el desplazamiento. La letra S corresponde al tiempo, metros por segundo corresponde a velocidad y metros por segundo al cuadrado corresponde a aceleración. Es importante entender que este cuadrado forma parte de las unidades y no es una operación matemática que vayamos a realizar sobre el número que lo acompaña. Luego que nosotros hayamos podido establecer una tabla de valores, vamos a poder identificar cuál es la fórmula correcta. Pero antes quiero repasar cuáles son los pasos que yo quiero que ustedes sigan a la hora de resolver un problema verbal, de manera tal que todos tengamos más o menos un procedimiento que nos permita identificar cuáles son los posibles errores e irlos corrigiendo en la medida en que vamos haciendo el problema. Lo primero que yo quiero que usted haga es que lea el problema verbal. Usted tiene un problema verbal, usted tiene que leerlo y entenderlo, usted tiene que interpretar lo que nos están queriendo decir. Vamos a subrayar toda aquella información importante y en especial aquellas palabras claves que nos dan información adicional que no se encuentra en forma numérica. Algunas de las palabras claves que yo les he identificado ya es, por ejemplo, decir que algo está en reposo. Cuando tú veas que algo está en reposo, eso significa que esa velocidad en ese instante es 0, viene acompañada de sus unidades. Cuando nos digan que algo sale del origen o está en el origen, eso es una posición 0. Esta casi siempre se ignora y se asume que es 0. Vamos a partir de la premisa de que todos nuestros problemas parten del origen. Cuando nos hablan que algo tardó, se refieren al tiempo. Cuando nos indican qué tan lejos, nos preguntan qué tan lejos está algo, nos están hablando de desplazamiento. Dejar caer significa soltar un objeto, eso es una velocidad inicial 0. Y cuando hablamos que algo se detiene, significa que la velocidad al final de ese proceso es 0. Una vez hemos subrayado las palabras clave, vamos a hacer un diagrama que nos permita identificar las velocidades, la aceleración, el desplazamiento, el tiempo o la información que yo requiera. Yo les tengo aquí un ejemplo de un diagrama en donde yo identifico las velocidades como flechas, en donde la flecha más grande usualmente representa la velocidad más grande. La distancia la representamos como una línea horizontal que me indica de dónde empezaste a dónde llegaste, que también este es el desplazamiento, y vamos a poner el tiempo al final del problema, cuánto tardó. Si quisiéramos añadir la aceleración, podemos dibujarla aquí como una flecha adicional fuera del objeto que me indique la dirección en que apunta la aceleración dependiendo de su signo. Yo les he añadido aquí varios dibujos sencillos, no tienen que ser dibujos complicados. Lo que llamamos un diagrama es simplemente un dibujo que nos ayude a entender el problema. Luego que nosotros tengamos el diagrama, vamos a hacer una tabla de valores. Siempre yo debo tener 3 variables con datos. De las 5 variables que yo tengo aquí, 3 de ellas deben contener datos, o sea, números. Va a haber una de las variables que va a estar contenida en la pregunta que no debe tener ningún dato y que la vamos a dejar vacía. De esa manera, yo puedo identificar la fórmula correcta. La variable que no tiene datos, que es la que me preguntan, debe estar despejada a mano izquierda en una de las fórmulas. Y las variables que contienen datos deben estar juntas a mano derecha en alguna de las fórmulas. De esa manera, con la tabla de valores es que podemos identificar la fórmula correcta. Muchos de ustedes brincan la tabla de valores y tratan de llegar directamente a la fórmula sin haber identificado correctamente los valores que corresponden a sus variables. Y muchas veces los problemas que ustedes enfrentan están ahí, en no querer hacer la tabla de valores y querer llegar rápido al resultado. Número 4, una vez identificamos la fórmula, nosotros la escribimos sin los datos y luego sustituimos los valores de la tabla de valores en la fórmula que estamos utilizando. Vamos a seguir lo que hemos aprendido en matemáticas, que es el orden de operaciones, PEMDAS, paréntesis primero, luego los exponentes, multiplicaciones y divisiones juntas de izquierda a derecha, sumas y restas de izquierda a derecha.
No se olviden que es importante entender que las multiplicaciones y las divisiones están en el mismo orden de jerarquía. No se hacen las multiplicaciones primero, se hace lo que esté a mano izquierda primero, hacia la derecha multiplicaciones y divisiones. Podemos utilizar una calculadora científica para resolver siempre y cuando la sepamos usar bien y coloquemos correctamente los paréntesis como hemos practicado anteriormente. Y luego escribimos el resultado como mismo hicimos en la tabla de valores, pero fuera de la tabla de valores. La variable correcta, el número con su unidad. No se olviden que puede haber un signo negativo aquí dependiendo de la situación que estemos resolviendo. Yo les pido que los problemas verbales me los contesten con una oración completa. Les estoy aquí dando sugerencias sencillas para que no tengamos que pasar mucho trabajo escribiendo. Si se habla de tiempo, puedo decir tardó, el número, los segundos. Alcanzó, cuando se refiere a velocidad. Viajó, cuando hablemos de una distancia. Y aceleró, cuando hablemos de una aceleración. Importante las unidades y un punto final. También debemos, las oraciones, hay que ponerle oración, ponerle una letra mayúscula al principio. Si usted quiere hacer una oración mucho más completa, está muy bien, siempre y cuando usted me indique correctamente, me escriba bien la oración y me indique correctamente los números y las unidades. Con eso yo creo que más o menos tenemos un repaso de lo que hemos hablado aquí hasta ahora. Ustedes ya han resuelto problemas con las otras tres fórmulas, que es cuando la aceleración es cero. En este caso estamos asumiendo que la aceleración es constante, que la aceleración no cambia. Si la aceleración cambiara, el problema sería mucho más difícil. No vamos a trabajar con eso en estos momentos. Quién sabe si usted en el futuro tenga que hacer eso. Así que por ahora, vamos a ver un ejercicio de práctica que lo tengo en la otra pizarra. Bueno, continuamos con el ejercicio que les había prometido. Vamos a tratar de hacer un problema verbal siguiendo todos los pasos. Yo espero que no se me olvide ninguno. Una de las cosas que yo quiero es que usted entienda que este procedimiento yo se lo establezco como un orden para que cada paso le ayude a llegar al siguiente. Y mientras más metódico usted es, o más metódica usted es, más fácil se nos hace poder encontrar cada uno de los pasos que vamos a seguir. Si tratamos de resolver las cosas sin seguir un orden, es posible que nosotros nos encontremos con obstáculos en el camino. Lo primero que vamos a hacer es leer el problema. Una niña deja caer una piedra a un pozo profundo. La piedra acelera a 9.8 metros por segundo mientras cae durante 4 segundos. Calcula su desplazamiento. Lo primero que yo voy a hacer es subrayar las palabras claves. Dejar caer, eso representa que la velocidad inicial es 0. La piedra acelera a 9.8 metros por segundo. En este caso, la palabra acelera me está dando a indicar que este número es una aceleración, pero yo debo tener cuidado. En ocasiones, la lectura puede confundirnos colocando palabras que no necesariamente son los números que nos están poniendo luego de esa palabra. En este caso, podemos confirmar que es la aceleración por las unidades. Metros por segundo al cuadrado es la unidad de aceleración. Mientras cae durante 4 segundos, fíjate que 4 segundos es tiempo, y nos están solicitando que calculemos el desplazamiento. Una vez yo he leído, yo debo realizar un diagrama. En este caso, estamos hablando de un pozo profundo. La niña se encuentra en la parte de arriba del pozo, deja caer una piedra, primero la velocidad es 0, luego sabemos que la velocidad va a crecer en el proceso. Hay una aceleración que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Sabemos que la velocidad inicial va a ser 0 porque ella dejó caer. Y queremos calcular cuánta distancia o cuánto desplazamiento hay entre el punto original y el punto final. Luego que tengamos el diagrama, vamos a hacer la tabla de valores, que es esta misma información que estamos viendo aquí, pero de una manera organizada. Nos dicen primero, la aceleración es 9.8 metros por segundo cuadrado. Importante colocar las unidades correctas. La velocidad inicial es 0 metros por segundo. No hay un orden específico en que debamos hacer la tabla de valores. Yo estoy siguiendo más o menos el orden en que recordé las cosas. El tiempo son 4 segundos y el desplazamiento es la pregunta que me están haciendo. Fíjense que si yo miro aquí, yo tengo 3 variables con datos y una variable desconocida. Hay una quinta variable que yo no lo voy a escribir porque no la necesito, no me la están preguntando, no me la están dando. Por lo tanto, no forma parte del problema. Vamos a evitar ofuscarnos atrayendo información innecesaria en estos casos. Vamos a escribir ahora qué fórmula yo necesito. Estoy mirando aquí las distintas tablas. Yo voy a buscar una fórmula que esté despejada para delta X a mano izquierda, o sea, el desplazamiento, y a mano derecha solamente tenga estas y no tenga la velocidad final, que no la conozco y no la tengo que calcular. La fórmula que necesito es desplazamiento es igual a un medio tiempo al cuadrado, disculpen, un medio, aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo.
Una vez yo identifico la fórmula que contiene los datos a mano izquierda y la variable a mano derecha, sustituyo. Vamos a ignorar el timbre porque tengo una reunión ahora y voy a ir para allá. 9.8. El tiempo son 4 segundos. La velocidad inicial es 0 y 4 segundos. Ahora vamos a seguir el orden de operaciones. Recuerden que primero se hacen los exponentes, 4 por 4 da 16. Un medio lo podemos convertir en decimales si queremos sustituirlo en la ecuación. 0 multiplicado por 4 da 0. Vamos a resolver esta multiplicación. Para eso podemos utilizar la calculadora científica. 0.5 por 9.8 por 16 me da 78.4. Yo les voy a pedir que me escriban 78.4 metros, me hagan la cajita para identificar la solución y calculemos, o más bien expresemos la respuesta. El desplazamiento fue 78.4 metros. Punto final. Con eso resolvimos ya el primer problema verbal. Vamos a ver si luego les hago otro video en donde ataquemos otra de las formas.